Hola, soy Chente y esto es Desparrunzando en el Cosmere. Y hoy voy a hablar de lo que he aprendido durante 3 años que lleva este podcast. Y sí, he vuelto tras unas semanas de no poder grabar por diversos motivos, pero ya estamos de vuelta. Y resulta que es que el día 17 de febrero, cuando estoy grabando esto, celebramos el tercer aniversario del podcast. Y hace unas semanas, los chicos de Píldora de lo Absurdo, que os dejaré aquí el enlace, me preguntaron qué había aprendido o qué había aprendido durante los 3 años del podcast. Y sinceramente me parece una cosa ideal de sentarme y hacerla para celebrar el aniversario. Pero antes de empezar, pues han pasado algunas cosas. Y es que me podéis ver, o lo dejaré por aquí, y los que no, pues lo dejaré en la cajita, si me estáis viendo en YouTube. Podéis verme con Soul, que estuve un rato charlando con él, hablando del mundo y de las cosas. Y prometo que esto no va a ser muy largo. Esto no va a ser muy largo porque no quiero enrollarme, no llevo guión, así que esto no quiero que se me vaya de mano. Y me preguntaban qué había aprendido o qué consejo podía darle de lo que he aprendido. Y si hoy me preguntan, lo que le respondí fue más o menos como hacer lo que os sintáis cómodos, hacer lo que os haga feliz. Mm, yo creo que es la respuesta. Es la respuesta de lo que he aprendido en 3 años. Esto nació por lo que nació. Y cuando nació, lo que estáis siguiéndome desde el principio, aquí solamente hablábamos del Cosmere. De hecho, hacíamos secciones y tal, porque bueno, yo lo había visto en otros podcasts y yo pensaba que esto era lo mejor. Pero no era lo que me hacía sentir más cómodo. Y poco a poco fui aprendiendo de que esta comodidad te la da hacer cosas que te sientas tú mismo. Y a mí descubrí que no era solamente hablar de Cosmere, que yo quería hablar de fantasía y ciencia ficción, pues ya está. Y esa es mi recomendación. Por otro lado, también decir, que, claro, que, que todo esto va poco a poco. No descubres lo que te hace feliz en el primer día, ni en el segundo, ni en el tercero. Yo he tardado un tiempo. He tardado un tiempo en descubrir, pues eso, que sentarme a hablar delante del micrófono no es solamente hablar de lo que yo pienso que los demás quieren oír. Es sentarme a hablar de lo que yo quiero decir. Y los números ya llegarán, que ese sería el segundo consejo que yo les di o que yo he aprendido. Los números llegan despacito. En mi caso, muy despacito. Pero poco a poco, pues vamos subiendo en numeritos, en audio, en vídeo. Cuando digo en audio me refiero, pues los que me escucháis solamente en iVoox y en las demás plataformas, los que me escucháis solamente en YouTube. Van subiendo poco a poco los números, muy poquito a poco. Evidentemente, si se juntan las dos cosas, que los números suben poco a poco y que haces cosas porque piensas que es lo que los demás quieren oír, evidentemente te ahogas. Y te ahogas bastante rápido. Cuando digo bastante rápido es, si yo atendiese solamente a los números, no habría pasado el capítulo 5, 10. Y este es el 73
del podcast, más todos los que no llevo en la cuenta, como los que vemos hoy, como los especiales, como bueno, pues todas esas cosas que he ido probando, pues probando, no subiendo. Y es lo que yo he aprendido. Señores, si vas a empezar un podcast, haz lo que te haga feliz, no lo que creas que los demás quieran oírte. Porque al final, podcasts grandes los podemos contar con los dedos de la mano. Y podcasts pequeñitos, proyectos de una, dos, tres personas, como yo puesto aquí en una habitación con una luz de fondo y cuatro medios técnicos, hay cientos. Cientos. Y hay muchísimas joyas. Y no son joyas porque copien lo que hacen las demás personas. Son joyas porque son auténticos. Y la autenticidad solamente se logra siendo uno mismo. No se logra comparándose. No. Eso lo he tardado en aprender. No te compares. Yo siempre le digo a Borja de Cosmer 16 que cada vez que pone cualquier cosa y le digo, ya eres de los grandes, y él me dice, no, 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 no. Yo no soy de los grandes, yo no soy de los grandes. Y lleva razón. No porque no sea de los grandes, que yo considero que sí, sino porque, ¿qué significa ser de los grandes? ¿Qué significa? No significa absolutamente nada. Significa que te pones aquí delante, das una charlita, hablas y haces lo que te sientas cómodo. Ojalá todos los podcasts pudiesen, no te digo ya vivir de esto, sacarle una mínima rentabilidad, lo suficiente para pagarte un micrófono mejor o para pagarte una cámara mejor, un equipo mejor, pero eso no pasa en la mayoría. Con lo cual, lo que yo recomiendo es eso. Que hagas lo que te sientas cómodo. Que evidentemente vuelves loco a los algoritmos y vuelves loco a la comunidad. Pues sí, evidentemente. Ojalá tengas esa idea y te sientas cómodo desde el principio con tu idea. Pero oye, si mañana tienes que cambiar un poquito y evidentemente no vas a empezar un blog, un podcast hablando de, de Cosmere y el podcast se va a transformar en un podcast de política. Eso ya sería demasiado cambio. Cierras y vuelves a empezar. Pero, pero cambiar y dentro de moverte de cómodo, oye, pues es que resulta que a mí el año pasado, la temporada pasada, a mí se me apetecía hablar de series. Y traer series recomendadas y que yo era del Cosmere. Y dije, ¿y por qué no? Si me siento cómodo haciéndolo. Lo saco del episodio y ya está. El otro día también leí un podcast, y ya no me acuerdo de dónde, de que, de que los podcasts también tienen que acabar. Yo no digo que vaya a acabar el mío mañana, ¿vale? Pero esto es lo mismo. Si tú no te sientes cómodo, si tú no te haces feliz, no hagas esto. De verdad que no lo hagas. Que aquí no hay más tu tía. Si esto es un podcast y esto es yo sentándome delante hablando de un micrófono. A día de hoy, cuando lo estoy grabando esto, tengo en- entre YouTube y las demás plataformas, tengo que unos 500 personas que me siguen. Evidentemente sé que muchas se repiten, ¿vale? No son tantas. ¿Quién me iba a decir que voluntariamente iba a haber a mí unas personas que iban a querer escucharme? A mí. Que yo no tengo nada interesante que decir. Pues a lo mejor sí. Pues a lo mejor sí. Y siento, y yo lo siento, esta celebración tan rara, esta seriedad. ¿Qué va? Si estoy muy contento. 3 años. Lo hablaba el otro día con mi familia y decía, 3 años. Y pensábamos que no iban a durar 5 episodios.
Y gracias a que me siento cómodo, seguimos adelante. Lo siento en silencio, pero es que esto sale de mi corazón. Sale de mi corazón. Y lo segundo que recomendaría, creo que ya lo he comentado, es no compararte con otros podcasts. Si te comparas con otros podcasts, pierdes. Siempre. Bueno, no siempre, ¿vale? Pero si te comparas, estás perdido. Haz lo tuyo y haz lo que sabes. Yo veo podcasts con muy poquitas reproducciones y, y, y me encantan. Ojalá tuviesen más reproducciones. No todos podemos tener 30.000 seguidores. Ojalá, ojalá. Pero no te compares, de verdad. No te compares, no hagas, no te hagas daño. Porque al final es única y exclusivamente hacerte daño. Y hacerte daño para mal. Porque, ¿qué ganas comparándote los números? Evidentemente yo soy consciente de lo que... Todos somos conscientes de lo que tenemos y somos conscientes de nuestro crecimiento y somos conscientes de cómo nuestro podcast se desarrolla. Claro que nos gustaría tener a todos más números, a mí primero, pero es mejor tener pocos números y fieles que tener muchos números y que no te escuchen. Y bueno, siento esta pequeña turrilla, pero tenía ganas de hacer algo más íntimo, algo más personal. Decidme qué os parece, o sí, qué habéis aprendido en estos 3 años que llevamos del podcast. Si me lleváis escuchando desde el principio, si no me lleváis escuchando desde el principio, se agradece un comentario. Que por cierto, se me había olvidado decirlo del principio, ya estamos en Apple Podcast, ¿vale? Ya podéis escucharme los usuarios de iPhone. Estamos en Apple Podcast. Igual podéis encontrar igual que en el resto de las plataformas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Como siempre os digo, un me gusta, un seguir, lo que sea, siempre, 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 siempre se agradece. Disculpad que esto haya sido más cortito. Yo sé que os gusta, los que me escucháis os gusta que esto sea más largo, pero nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.